Y la caja de quejas, en la cual el hombre vive haciendo y enviando constantemente cartas al Señor. ¿Cuántas veces hemos venido al altar del Señor a no clamar por otra cosa, sino que para que escuche la acción de gracias por lo recibido? Y es que nunca el que ha recibido un ataque cardíaco ha dado gracias por el tiempo que su corazón trabajó bien. Nunca el que ha tenido diabetes ha dado gracias por el tiempo que su hígado y sus riñones trabajaron bien. Nunca el que fue accidentado le ha dado gracias al Señor por tanto tiempo de pasar ileso. Nos damos cuenta, amados hermanos, que solamente venimos a sacarle en cara al Señor como quien dice: Dios no está haciendo su trabajo. Como quien dice: Dios no está haciendo las cosas bien. El hombre es malagradecido por naturaleza. Por naturaleza sabemos pedir y dar queja, hablar mal. Y cuando venimos a presentarnos a la presencia del Señor, en vez de dar gracias, de venir con manos levantadas, con acción de gracias, más bien venimos a exigir o a demandar o a decir: Señor, la palabra dice, y le sacamos y le restregamos en la cara a Dios lo que dice la palabra cuando la palabra salió de la boca de Dios. Por lo tanto, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no se ha olvidado de su palabra, Él no se ha olvidado de lo que dijo. El asunto es: el tiempo de Dios no es el tiempo del hombre. Dios hace como y cuando quiere. Y nosotros estamos acostumbrados a dar directrices: vengan, vayan. Queremos que Dios se sujete y se someta a los planes del hombre. Señor, te ruego que bendiga mis planes. Señor, te pido que apoyes mis planes. Cuando el Señor está esperando que un día nos preguntemos cuál será el plan de Dios para incorporarnos por una vez en el plan del Señor para hacer la voluntad de lo que Él quiere. Es que queremos que Dios se acople a mis planes, cuando la palabra del Señor dice que sus caminos y sus pensamientos son superiores a los del hombre. ¿Cómo entonces Él se va a rebajar a un pensamiento denigrado, a un plan fracasado para acoplarse a cada uno de nosotros? Él tiene un plan perfecto. Ciertamente el plan del Señor es tenernos bien, tenernos bendecidos, tenernos contentos. Pero ¿por qué entonces no estamos como tal? Le preguntamos: Dios mío, ¿por qué entonces pasa lo que pasa? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué los niños mutilados? ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué no me sano? ¿Por qué la pobreza? ¿Por qué la escasez? Y vivimos en la caja de quejas, saturándolas y metiéndoles un alambre para que quepan más, porque está saturada la caja de quejas del Señor, de los hijos que siempre quieren más. Y no tenemos la responsabilidad de preguntarnos a nosotros mismos qué estamos haciendo mal para que el plan de Dios no se manifieste en mi vida. Dios se tiene que acostumbrar y acoplar al plan de Juan, de Pedro, de Esteban, al plan de cada uno de nosotros. Y no es así. Es el hombre que tiene que acoplarse, subirse a la barca del Señor. Queremos que Dios se suba a nuestra barca y remar en contra de la marea.
hacia lugares que no nos llevan a ningún destino de bendición. ¿Y por qué el Señor no se sube a mi barca? ¿Por qué? Porque vamos en dirección equivocada. ¿Cómo el Señor se va a ir en contra de su palabra? Más bien dicho, tendríamos que bogar mar adentro en el plan y en la barca del Señor para entender qué es lo que Dios quiere de mi vida. Efesios capítulo 6 dice, está hablando aquí a los débiles, porque dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Y es que el pensamiento que claudica, el pensamiento que anhela y no consigue, se debilita. El pensamiento y el alma que clama y que clama y que gime y que clama y que pide y no recibe, se debilita. Se llega a cansar. Se llega a cansar y llega a pensar que el milagro del Señor ocurre por allá, pero acá no. Que Dios se puede manifestar o pudo haberse manifestado en aquellos tiempos, pero hoy no. Le estamos clamando, pidiendo y rogando. El problema es que le estamos pidiendo, clamando y rogando que se suba a la barca nuestra y nosotros no queremos dejar de remar en dirección contraria. Y el Señor dice, no es así. Por eso no te sano, por eso no te levanto, por eso no te doy. Pedís y no recibís, dice, porque pedís mal, dice la palabra. Pedís y no recibís porque pedís mal. Ardés de envidia porque no recibís y no obtenés lo que quisieras, dice la palabra. Es un fuego por la envidia de que otro tiene y yo no tengo, de que otro superó y yo estoy apachado, que otro va arriba y yo estoy abajo. El hombre se quiere comparar toda la vida con los demás. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado cuál fue el precio del que usted piensa que está arriba? Posiblemente le vendió su alma al diablo. Posiblemente lo que tiene mal habido. Posiblemente lo que tiene lo debe y nada es de él. Posiblemente lo que tiene es la dádiva del Señor que no añade tristeza. Pero pregúntese qué precio habrá pagado que usted todavía no quiere pagar. Nos comparamos con todos. Y aquí dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Tomen fuerzas. Tomen fuerzas en Dios, dice la palabra. Estamos débiles. Estamos fluctuantes. Hemos renegado. Hemos hablado y pensado mal. Y hemos dicho, ¿dónde está Dios? Y el pueblo se desmoraliza, se desanima, decae en los hombros. Porque se imagina el pueblo que Dios no está en el asunto. Y no es que Dios no esté en el asunto. El asunto es que nosotros no estamos en el asunto de Dios. Dice la palabra, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque la fuerza de nosotros tiene caducidad, tiene fecha de expiración. Por eso la palabra del Señor habla que llegarán los días en los cuales las muelas se van a caer. La quijada se va a cansar de masticar. Acuérdate, joven, acuérdate, hermano, en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Tenemos que recuperar la fuerza. Jóvenes y viejos, hombres y niños, mujeres y niñas, recuperar las fuerzas en el Señor y en el poder de su palabra. ¿Cómo vamos a alcanzar eso, hermano? ¿Cómo lo vamos a hacer? De la manera que lo vamos a hacer es entendiendo que estamos viviendo un combate y una lucha, una guerra, un asunto bélico. Es que, hermano,
La iglesia de Dios no ha entendido, no hemos entendido que estamos en una guerra, en una fricción, en un combate. Y cuando el pueblo del Señor no entiende que está en guerra, por un roce que le den la mejilla, el enemigo se va para el mundo de nuevo. Cuando dos pugilistas se suben al cuadrilátero, se saludan, se chocan los guantes, pero van mentalizados que les van a hinchar la cara a golpes. Uno va a imponer su fuerza sobre otro. Uno gana y otro pierde. En esta guerra no hay empate. En esta guerra no hay pronóstico igual. En esta guerra contra el enemigo no hay uno que quede igual que el otro. Uno va a ganar y otro va a vencer. Tenemos que entender que tenemos una lucha, que tenemos una guerra, y le tengo buenas noticias. La noticia que le tengo es que usted está en guerra hoy mismo. Y que hoy mismo, en esa batalla que usted ha estado perdiendo, que usted ha estado con la mejilla en el suelo, que usted ha estado siendo derrotado, hoy usted se puede levantar, porque quizá perdió la batalla el día de ayer, quizá lo perdió hoy hasta las 3 de la tarde, pero de aquí en adelante la actitud de levantarse está en usted. El quedarme botado, esa actitud es muy personal. El quedarme botado en el conteo de 10 es muy personal, porque el Señor dice que a nadie le va a poner una prueba más grande que sus propias fuerzas. La capacidad del hombre es mayor que toda la prueba que se le presente en el camino, lo que quiere decir el Señor. Dios no tienta a nadie. ¿Contra quién tenemos guerra, hermano? No tenemos lucha contra sangre ni carne. La lucha no es contra el tío, el primo, contra el padre, contra el hijo. La lucha es contra potestades. Potestades significa espíritus con poder. Contra gobernadores. Gobernadores significa entidades espirituales de las tinieblas que tienen orden jerárquico, con mando sobre multitudes. Gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales. Huestes es un conjunto de demonios, ángeles caídos, que están día con día haciéndole la guerra a los hijos del Señor. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que la guerra que el hombre y la mujer tienen a diario es una guerra, hermano, abstracta. ¿Cómo va a ser abstracta si se materializa? Claro, ahora le explico. La guerra contra el cristiano, la guerra contra el hombre y la mujer de Dios, empieza en la mente, empieza en el corazón. Por eso aquí adelantito dice en Efesios 6:10, tomad pues la armadura, dice, completa del Señor. Y el primer utensilio a ponerse es el yelmo. ¿Quién sabe qué quiere decir yelmo? El yelmo es un casco, una protección para la cabeza. ¿Por qué se tiene que proteger la cabeza el hombre? ¿Por qué se tiene que proteger la cabeza la mujer? ¿Sabe por qué? Porque ahí sigue diciendo, en donde sean apagados los dardos del maligno. O sea que hay alguien que tiene direccionado el arco y la flecha. ¿Sabe a dónde? A la mente del hombre, a la mente de la hermana, a la mente del varón. ¿Para qué? Para que al encender en fuego en el pensamiento baje al corazón. Y al bajar al corazón puede que fabrique una raíz de amargura. El enemigo lanza el pensamiento y te dice, Dios no te escucha. Él no te oye. Si Dios existiera, ya te hubiera hecho tu milagro. Si Dios te pusiera atención,
¿de qué tiempos hubiera salido de ese proceso? Si Dios en realidad fuera tu Padre, te ayudaría. Porque Él es todopoderoso, porque Él es omnisciente, porque Él es omnipresente y te mete las flechas y los dardos en la mente. Y empiezas a decir, Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios hace acepción de personas. ¿Por qué estoy en esta condición? Y empezamos a cuestionar por qué el asunto trabaja en otro, pero no en mí. Porque ya el diablo te encontró sin el yelmo. Porque ya el enemigo te encontró sin casco y mandó los dardos del maligno hacia tu cabeza. Y entonces encendieron y agarraron fuego dentro de tu cabeza, dentro de tu mente, y de tu mente pasó al corazón. ¿Y qué pasa en el corazón? Ay, el Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y si mana la vida, quiere decir que de ahí también mana la muerte. El pensamiento del dardo del maligno, fabricado por Satanás, llevado a la mente del hombre, y el hombre lo baja al corazón, es un peligro fatal, mortal, letal, que está a punto de construir dos cosas: un arco en contra del enemigo y rechazarlo, o un arco en contra de Dios y empezar a renegar de aquel que nos salvó y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál era el objetivo, amado hermano, del padre de mentira en ponerle todo lo que le puso a Job? ¿Alguien sabe? Tuvieron una charla con el Señor y le dice, quítale lo que posee y verás, si no, reniega contra ti. El objetivo no era matarlo, porque si Job moría, se iba con el Señor. El objetivo era hacerlo renegar. El objetivo era hacerlo murmurar en contra de Dios. El objetivo era hacer que la creación se fuera en contra de su creador. Y nuevamente le dice, bueno, le tienes todo cercado, toquémosle su cuerpo y verás cómo te maldice. Entonces el objetivo de Satanás es mandar los dardos a la mente para que nosotros maldigamos el nombre del Señor. ¿Qué le dijo la mujer impía a Job? ¿Qué le dijo? Reina Valera 1909, maldice a tu Dios y muere. O sea que Satanás le dice, mire señora, fíjese que yo le estoy mandando asuntos a su marido, pero no quiere maldecir. Hágame el favor de ayudarme para que maldiga. ¿Sí entiende el objetivo, hermano? ¿Sí entiende el plan del enemigo? Y la señora, ni lenta ni perezosa, le dice, mira, hazme un favor, maldecilo y morite. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré de nuevo. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y Jehová retuvo, y Job retuvo su postura como hijo y no supo jugar el juego de Satanás. Entonces el ataque principal está en la mente. Ponga su mano sobre su cabeza y dígale, Señor, dame el yelmo en donde sean apagados los dardos del maligno. En el nombre de Jesús. Porque de esa manera usted se protegerá de todas las artimañas del enemigo. ¿No ha visto usted las noticias? Descuartizó e hizo en tantos pedacitos a un niño. Y cuando usted lo ve en primera plana de las noticias, una carita que no mata una mosca. Porque vemos a la persona y decimos, si yo me lo miro en el centro comercial, nunca dudaría que fuera capaz de violar a una criatura, de matar a alguien, de hacer esta atrocidad. ¿Sabe por qué? Porque nuestra lucha
no es contra esta gente, sino contra los emperadores, gobernadores, huestes de maldad que gobiernan sobre cualquiera con cara bonita o con cara fea. El enemigo no anda buscando piratas Garfio con un ojo tapado para andar haciendo cosas malas. El enemigo lo único que anda buscando es alguien sin casco, alguien sin armadura. Iría usted a la guerra, hermano, en camiseta escotada, con unos zapatos de esos que están de moda, esos, ¿cómo se llaman? Chicotes, ¿verdad? Con unos chicotes, en short, en short, bien con la cabeza pelada, y del otro lado tirando con mira telescópica, tiros dirigidos a la cabeza. ¿Qué le va a pasar a ese? Ese va a ser carnada, pues. Ese va a ser el primero que cae. Entonces el cristiano tiene que entender de que le van a llegar malos pensamientos. Repita conmigo, malos pensamientos. Dígalo otra vez, malos pensamientos. Pero eso no viene de Dios. Lo que usted está pensando no viene de Dios. Usted tiene que entender que hay uno que lo tiene a usted velado. Lo tiene usted observado. ¿De dónde viene? Le dice el Señor. De rodear la tierra. Le dice, y por casualidad no viste a mi siervo Job. Sí lo vi. Lo tenía velado. Claro que lo vi. Lo tiene, le dijo, cercado. ¿Cómo se dio cuenta que estaba cercado? Porque se probó tirar las trancas. Se probó meter en medio del cerco de alambre espigado y lo vio tupido. No pudo y le dijo, ¿sabes qué? Lo tenés cercado. Así lo tiene usted, mire, velado. Velado, te tiene velado. Tenés que entender que el enemigo te tiene velado. No le des tregua, no le des lugar, no le abras una esquinita, no te quites ni para echarte aire el casco, porque en el momento que te soples la frente, ahí te va a matar, te va a meter un tiro. El enemigo está esperando la oportunidad en que usted se quite el casco y se empiece a echar aire con él. El momento que usted se quita el casco, él está esperando el momento. Mire, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. En otras palabras, somos brutos en contra de los hijos de las tinieblas. ¿Sabe por qué? Ellos son astutos como la serpiente. La serpiente no anda como sapo brincando, agarrando ronrones. No. La serpiente se enrolla, levanta la cabeza y cuando su presa pasa a la dirección, dimensión y ángulo en donde se pueda lanzar y agarrarlo, se tira. Y si no lo va a alcanzar, mejor se queda quieta. Porque ella no va a andar, ella no es sapo. Ella se va a lanzar cuando ella cree y calcula que va a ser propicia para el ataque. Entonces, no tiene prisa. No tiene prisa el enemigo. El enemigo vive de qué días, hermano. Y es lo que está esperando, que nos cansemos de guardar los estatutos del Señor para fallar en un instante y mandarnos ese dardo. Y cuando nos manda el dardo, entonces ahí es donde se le prende fuego a todo el universo. Porque por un pensamiento han venido las desgracias más grandes. Por un pensamiento. Estaba leyendo hoy en la mañana una noticia que en Colombia un señor que dormía con su esposa soñó que su esposa le era infiel. No sé si usted oyó la noticia, yo la leí esta mañana. Y pues se despertó y lo que hizo fue ponerse las botas y pegarle una patada en la cara y quebrarle la cara, dormida. Porque el enemigo de noche le minó la cabeza. Le minó la cabeza y le dijo, mátala, mátala. El enemigo es astuto. El Señor le llamó padre de mentira. Es que si alguien sabe buenas mentiras, es el que se las inventó y es el enemigo, es el derrotado,
es la serpiente antigua, es el que va a arder en el lago de azufre y fuego. Él es el padre de mentira. Entonces nosotros tenemos que entender que no tenemos una lucha contra el vecino, contra el tío, contra el primo, sino que es una lucha que se juega, que se rifa en la mente del hombre, en la cabeza. Mire, a usted le pueden pegar un sutirito por el brazo, un sutirito por la pierna, que usted no sale muy afectado. Con un buen ánimo usted se va a caminar y hasta jugar pelota con un tiro en una pierna. Con un buen ánimo. Pero con un dardo en la cabeza, hermano, usted puede tener fortaleza, usted puede tener todo lo necesario para vencer en una guerra y la pierde. La pierde, porque ya le minó su cabeza. El enemigo lo único que está esperando es que usted se desanime, que usted pierda la paz, que usted pierda aquello que usted tiene dentro, para entonces ser abatido y ser destruido. Nosotros como hijos del Señor tenemos que entender, amado hermano, que estamos en una guerra. ¿Qué pasa en una guerra, hermano? Hay heridos. Hay heridos. Hay palazos. Hay palazos. Hay trancazos. Sí, mi amado hermano. En la guerra hay fricción. En la guerra hay dolor, en la guerra hay desvelo, en la guerra hay lucha, en la guerra se padece hambre, en la guerra hay tanta cosa y circunstancias adversas que nosotros muchas veces decimos, ay, yo ya me cansé de esto. ¿Hasta cuándo? ¿No le pasa a usted, amado hermano, amada hermana, que hoy terminó la guerra con uno de sus hijos y empezó con otro? Terminó la guerra con el otro hijo y empezó con la suegra, empezó con la tía, empezó con los muchachos, empezó con cualquier persona. Entonces, es una guerra constante. Es una guerra constante en la cual tenemos nosotros que saber y entender que tenemos que perseverar y permanecer día con la mente fresca, esperando en el Señor y pidiéndole la victoria. Cada vez que a usted le llegue un mal pensamiento, porque los malos pensamientos llegan en todo momento. Cada vez que le llegue un mal pensamiento a usted, diga, yo te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Él está ahí cerquita. Mire, nunca el enemigo está más cerca de usted que cuando le llega un mal pensamiento. ¿Sabe por qué? Porque Él lo lanza. Pero no solo por lanzarlo, sino que Él se quiere dar cuenta que si el dardo fue efectivo o no. ¿Cómo se va a dar cuenta Satanás que el dardo fue efectivo? Bueno, Él lanza el dardo de chisme, lanza ese dardo y se va con el hermano y empieza a ver cómo mueve la boca. Él lanza ese dardo de mentiras y empieza a ver cómo esa hermana menea la boca. Lanza ese dardo de desánimo y empieza a vigilarlo que se quede acostado en el piso. Amén. Entonces el enemigo nunca está más cerca que cuando a usted le llega un mal pensamiento, porque si su dardo fue efectivo o no. ¿Quién le pega un tiro? ¿Qué cazador le pega un tiro a un animal y se da la vuelta y se va corriendo en dirección contraria? Pega el balazo y se queda observando a ver si el animal cayó o se fue. Igual es porque la Biblia le llama el cazador, el lazo del cazador, la trampa del cazador. Él lanza el dardo y se queda viendo de cerquita para ver qué usted hace, qué usted dice y qué movimientos usted va a actuar. ¿A cuántos de aquí les dice, ay, has trabajado tan arduo esta semana, no vayas al culto? Tu cuerpo es el templo y la morada del Espíritu Santo. Quédate enroscadito en la cama. ¿A cuánto les habla así? Amén. Ay, sí, Señor, este es el templito del Espíritu Santo. Y ni descansa en la casa porque encendió la tele y se puso a ver cochinadas, ni se vino a gozar en la presencia del Señor. Entonces el enemigo le lanzó el dardo y se dio cuenta que funcionó. Pregunto, ¿qué dardo piensa que le va a mandar mañana? Si ya le funcionó este,
¿Qué dardo piensa que le va a mandar mañana? ¿El que todavía no se sabe si funciona o el que ya se dieron cuenta que sí funciona? Las legiones, la hueste de los gobernadores. Pues miren, dicen es mejor viejo conocido que nuevo por conocer, ¿verdad? Entonces este va a decir, a mí ya me funcionó este dardito con este y con esta, entonces vamos a usar el mismo. Recuérdame, lucha. Entonces, tenemos que saber, hermanos, que esta es una guerra. Hay veces, amado hermano, bendigo a mi esposa, que los dardos llegan a mi mente. Yo digo, ¿y por qué fulano viene cuando se le dé la gana? ¿Y qué diferencia hay entre este y yo? ¿Y por qué Perengano dejó de venir tantos días? ¿Y qué diferencia hay? No sangre tenemos los dos. No 20 dedos tenemos los dos. No la misma alma. ¿Qué es lo que está pasando? Quédate, hombre. Manda un mensajito. Desafortunadamente, amada iglesia, me siento mal. Pero ¿sabe qué? Ese es el dardo. Fue lanzado y ahí está el demonio viendo. Ahí está como cuervo, viendo, esperando. Pero la palabra del Señor, gracias a Él por su bendita palabra, es fiel. Da fuerzas y multiplica al que no tiene ninguna las fuerzas. Y de la nada, usted se baña, usted se cambia. Y caminando como Frankenstein, que no quiere caminar, se trepa a ese carro. Y se encarama con una trompa de elefante, pero viene. Y ya cuando está aquí, el Espíritu Santo empieza a darle fuerza, a hablarle, a abrirle la mente, a abrirle el corazón. Y usted sale de aquí gozoso. Usted sale de aquí contento. Usted sale de aquí renovado. ¿Por qué? Porque venció un dardo del enemigo. Venció un ataque de Satanás. Acuérdese que cada vez que le venga un mal pensamiento, a la par hay un buitre. ¿Cuánto conocen los buitres? Los que comen desperdicio, ¿verdad? Los sopes, pues, digamos así, en buen chapín. Los sopilotes, los chichicuilotes, dicen en México, ¿verdad? Mire, cada vez que uno recibe un dardo, se para un demonio de esos y se pone a ver. Se pone a ver ahí, a ver si funcionó o no. Como le dice aquel panadero a José, ¿verdad? Yo tuve un sueño, le dice el copero. ¿Qué soñaste? Soñé esto y esto y esto. Pues el rey te va a contratar otra vez, le dijo. Entonces el panadero también tuvo un sueño. ¿Qué soñaste, panadero? Mira que yo soñé que tenía un canastillo ahí con panitos y había mi cuervito por ahí. Ay, tata, le dijo, para mañana te cuelgan. Porque el cuervo, el sopilote y esos animales son significados de los demonios que están viendo a ver si trabajó el asunto. Y después, ¿sabe por qué está ahí? ¿Por qué cree que está el sopilote? ¿Por qué cree que está ahí? Porque te quiere comer. Va a esperar que te pudras. Y cuando te pudras, te come. Fresquecito no te quiere. Fresquecito te manda los dardos. Y te mata. Te mató el ánimo. Te mató el espíritu, te mató el gozo, te mató todo aquello que tenías, en donde salían los ríos de agua viva que saltaban para vida eterna. Y cuando empeces a ceder, y cuando empeces a renegar, y cuando empeces a criticar, te va a comer por pedacitos. Te va a comer por pedacitos, porque el enemigo es astuto y sabe que en el momento de la fortaleza no te puede hacer nada. Pero en el momento de la debilidad, Amalek siempre atacó al pueblo del Señor. ¿Sabe usted, en el área ganadera, en las fincas, los opilotes a quién se comen? A los chivos, a las crías recién nacidas. La vaca pare, da a luz a la cría y vienen los opilotes. ¿Y adivine qué le hace? Le saca los ojos. El que es de monte, el que es de finca entenderá porque ha visto este fenómeno. Le saca los ojos y empieza el animalito, mire, dando vueltas, pega por allá, se roda por allá, hasta que se cansa y se acuesta. Ahí lo deja el sopilote. Él sabe que no va para ningún lado. Cuando el enemigo te quite los ojos,
¿Por qué has perdido la visión a causa de los dardos? Entonces quiere decir que eres candidato a que te coman, a que te coma la mente, a que te coma el corazón, a que te coma tu matrimonio, a que te coma tu trabajo, a que te coma tu salud, a que te coma todo tu entorno. Y entonces vas a morir. ¿Vas a morir a causa de qué? Dejaste que los opilotes anidaran en tu cabeza. Cuando Abraham recibe la promesa de Isaac, dice la Biblia que llegó y empezó a construir, a erigir, a fabricar un altar. ¿Sabe para qué? Para dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque era un viejo que no podía tener hijos. Y Sara era una vieja infértil, estéril. Entonces él empezó a fabricar el altar a Jehová. ¿Y qué pasó? En lo que él fabricaba el altar de Jehová, empezó a ver que sopilotes, que aves de rapiña, dice la Biblia, rondaban su cabeza y dejó de fabricar aquello. Lo desconcentró porque sus ojos dejaron de ver el altar por empezar a ver las aves de rapiña. Ahí es en donde tenemos que cerrar los ojos, ponernos en las manos del Señor y clamar más con fuerza. Señor, yo no sé cuántos demonios, yo no sé cuántas legiones, yo no sé cuántos gobernadores, yo no sé si el brujo en este momento tiene 3 fotos mías y hasta videos míos, lo que quiera tener mío, pero yo me clavo como junco y me meto en el hueco de tu mano y te clamo protección y te entrego mi cabeza, mi cuerpo, mi vida, mi mente, mi pensamiento, y de esa manera yo quiero ganar esta guerra. Sometido, aquí la palabra de Dios dice, someteos a Dios, resistir al diablo y éste huirá de vosotros. Sometiéndonos al Señor. No importa si es gobernador, no importa si es hueste, si es demonio grande o demonio chiquito, no importa si es la serpiente antigua, el mismo Satanás, la palabra del Señor dice, tiene que huir de vosotros. Ahora, como estamos en guerra, ¿cómo se miraría un soldado huyendo de otro soldado? Se mira cobarde, ¿verdad? Que el soldado rojo huya del soldado amarillo. Se ve en vergüenza el soldado rojo. Ahora la palabra de Dios dice que Satanás huirá de vosotros. Quiere decir que Satanás te tiene miedo, amado hermano. No lo han creído acá. Quiere decir que Satanás te tiene miedo cuando te sometes al Señor. Satanás le tiene miedo al hombre y a la mujer que está pegadito. Recibió dardos, claro. Le llegaron a los pensamientos de la carne, de lujuria, de robar, de glotonería, de esto y toda clase de pensamientos. Claro que le llegaron. ¿Le afectaron? No le afectaron. ¿Por qué? Porque estaba cimentado en una roca que es más fuerte que yo. Estaba cimentado en el Señor. Por eso los pensamientos en el hombre y los pensamientos en la mujer tienen que ser procesados por el filtro de la palabra de Dios. La Biblia habla de someter vuestros pensamientos ¿a qué? A la obediencia en Cristo Jesús. ¿Cuántas iglesias han sido destruidas? Porque el enemigo le lanzó un dardo a un siervo y pensó que Dios le hablaba. El enemigo le lanzó un dardo a una diaconisa, a alguien de la música, algún pastor, algún líder, y le dijo una mentira disfrazada en medio de las verdades, y entonces sucumbió. ¿Por qué? Porque no supo someter sus pensamientos a la obediencia en Cristo y decir, ¿esto viene de Dios o esto viene de parte del enemigo? Pregunto, ¿era cierto o era mentira lo que Satanás le dijo a Jesús? Le dijo, la Biblia dice que si te lanzas, ángeles mandará cerca de ti a que te guarden. ¿Era cierto o era mentira? ¿Era cierto? Satanás le dijo una gran verdad. El Señor también le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Si en verdad eres hijo de Dios,
dile a esta piedra que se convierta en pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces el enemigo muchas veces usa la Biblia. Hermanito, tenga cuidado. Hay quienes dicen: Señor, en esta gran decepción ya no sé qué hacer. Ay, Dios mío, ya la vida ya no quiero vivir. Háblame, Señor. Y abre la Biblia y dice: y Judas se ahorcó. Confirmación. Y se tira de un puente y deja un papel: el Señor me dijo que me ahorcara. Come on. O sea, el diablo te va a hablar Biblia. El enemigo te va a hablar palabra. A veces las muchachas quieren novio y le dicen: Señor, si me sale un sí, es que ese es. Y le sale: no, ese no vale. Probemos otro. Y entonces quieren la Biblia a ley, a conveniencia, que salga lo que quieren, cuando ellos quieren y donde ellos. Es que no es así. La palabra del Señor es para escudriñarla. Dios ciertamente habla por medio de su palabra. Pero, amado hermano, usted no puede hacer de un texto o de un versículo una palabra en un momento sin espiritualidad, simplemente a la ligera o al tin marín, en donde cayó para que Dios le habla, porque ahí quien le va a hablar por medio de la palabra es el diablo. Y va a ser atacado y va a ser minada su mente porque usted fue a leer una Biblia sin casco. Ay, es que leyendo la Biblia el diablo no me va a atacar. Ahí es donde te va a atacar más. Ahí es donde te va a atacar más. ¿No le pasa a usted que cuando va a leer la Biblia le dieron ganas de irse a bañar? Está bien, pues, se bañó. Hoy sí, vamos a leer la Biblia. Pero no me cepillen los dientes, se va a cepillar. Hoy vamos a leer la Biblia. Pero entró una llamada, lo vamos a contestar. Apagó el teléfono y pasa de todo. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere. Satanás no quiere y no le conviene que escudriñe las Escrituras, porque os parece que en ellas hallarás la vida eterna, dice el Señor. La armadura del cristiano tiene que llevarla puesta. De lo contrario, va a vivir en derrota toda la vida. Toda la vida. Y nos pasa. El domingo salimos con una llanta inflada a 35 libras de aire que no marca ningún sensor de falta de aire. Y empezamos a rodar en el freeway de la vida. Empezamos a rodar en las carreteras de este mundo. Y cuando llegamos a lunes estamos a 28. Llegamos a martes, estamos a 15 libras. Haciendo pedazos nuestra llanta, golpeando los aros y los amortiguadores de nuestra vida. Llegamos el jueves derrotados del puro aro. Llegamos sin aire, llegamos sin esperanza. Quiere decir que hay un punto de fuga. Una llanta no se arregla con echarle aire. Echarle aire solamente para levantarla y ver en dónde está el error. Cuando Dios te levanta por una palabra, es para ver en dónde está el error y correr a cerrar el punto de fuga con un parche. Llegar a correr a cerrar el error y el punto de fuga con un plug. ¿Sabe por qué? Porque si no vamos a pasar 40 años, 80 años o los años que vivamos en ese mismo círculo vicioso. Me levanto y me desanimo. Me desanimo y me levanto. Me levanto y me desanimo. Una alabanza vamos a hacer de eso. Me levanto, me desanimo. Me levanto, me desanimo. Porque es que es de la vida de la iglesia. Tenemos que tener el miramiento de qué es lo que nos está afectando. ¿Cómo le dice el Señor a las iglesias en Apocalipsis? Por tanto, te recomiendo que compres colirio y que unjas tus ojos para que veas. Y que observes, le dice el Señor, ¿de dónde has caído? O sea que no se trata solo de ser levantado, sino que se trata de ser levantado y observa de dónde has caído. Es que si usted sabe que ese puntito que usted visita le va a traer decepción, inmoralidad, le va a traer depresión, le va a traer malos recuerdos, ya no vaya. No sea simple. No sea tan falto de conocimiento. Si ese lugar le baja, le tumba, ya no vaya. Si ese familiar es el que le quita el gozo, hermano,
corte relación con todo aquello que le está quitando la bendición, porque el que se constituye amigo del mundo, al mismo tiempo se hace enemigo del Señor. Es que yo no quiero dejar esa amistad, ese cuatazo que es mi tío, sí. Pero tu tío está yéndose directo al infierno y ¿sabes qué? Te está encadenando con las esposas de la mano. Es que lo que pasa es que ese me da trabajo. ¿Y qué? Si él se te va, mira, la Biblia dice de Jehová es la tierra y su plenitud, la chibola y los que en él habitan. O sea, el Señor tiene la capacidad de proveerte sin ese impío que te está enseñando mala maña. Déjalo si te está enseñando mala maña. Déjala si te está enseñando mala maña, porque lo que vas a aprender es el camino hacia la muerte. Y el día de mañana el Espíritu Santo puede que sea parte de tu vida. Tenemos que tener la armadura del Señor. Usted sabe que hay trabajos que no edifican. Hay trabajos que lo primero que hacen es poner esas radios isleñas en donde solo hablan doble sentido y moralidad sexual por 24 horas. Y si usted 8 horas está haciendo limpieza, si 8 horas está con un martillo, y si 8 horas está en ese trabajo, 8 horas está oyendo estiércol. 8 horas está contristando el Espíritu Santo de Dios. Y después dice, ¿por qué me siento así? Ay, yo no siento nada. ¿Qué vas a sentir? Si venís de oír la mega por 40 horas a la semana y hoy querés sentir los ríos de agua viva que saltan para vida eterna. No, hermano. No se puede, porque no pueden salir 2 clases de agua de la misma fuente. ¿Ah? O sea que queremos oír el bachatazo todas las 40 horas de la semana, y cuando venimos aquí queremos sentir que el Señor abra las puertas de los cielos y nos bendiga. ¿Cómo? Lo que vas a sentir es una palabra como la de hoy que te está diciendo que no seas tan sinvergüenza. Deja esos 5 pesos que estás ganando, porque vas a perder tu salvación, tu marido, tu esposa, tus hijos a causa de algo que te es lícito, pero que no te conviene. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La armadura del Señor es necesaria. Por eso nosotros tenemos que ponernos el yelmo, el escudo de la fe, la espada de la palabra, el cinto, el calzado, el presto del evangelio. Porque si no tenemos nosotros la armadura, el diablo nos va a devanar y va a ser escarnio, y va a ser como Sansón, que fue amarrado y fue burla y escarnio de todos a causa que él decía, no pasa nada. No pasa nada. Y Sansón volvía y engañaba y hacía lo que se le daba la gana. ¿Y sabe qué? Estaba Dalila esperando el momento. A ver si es más listo que el Espíritu Santo. Ay, hermano, termina sin ojos. Termina abatido por el enemigo. Ananías y Zafira dijeron, somos más listos que el Espíritu Santo. Le vamos a dar una engañadita, y cayeron irremisiblemente. ¿Sabe por qué? Porque Dios no puede ser burlado. O somos soldados de Cristo, o somos soldados del enemigo. Pero no podemos andar con un disfraz mixto en el cual queremos quedar bien con Dios y queremos quedar bien con el diablo. O nos determinamos hijos de Dios, o nos determinamos hijos de las tinieblas, pero no podemos nosotros tomar la actitud de servirle a 2 señores en este mundo. No se puede, hermano. Vamos a pasar en derrota. Vamos a pasar una vida de miseria, de desgracia, de congojas y de quejas. No van a salir acciones de gracias, porque nada vamos a recibir. Vamos a recibir el juicio de parte del Señor por ser conocedores de la palabra y no hacedores de ella. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y ya para terminar, cuídese, porque estamos viviendo días postreros. Estamos viviendo en los días finales. Y le cuento, el enemigo va a arreciar la guerra. El enemigo va a arreciar la guerra. El enemigo va a arreciar la batalla. Entonces, ¿cómo contrarrestamos eso? Arreciando la búsqueda del Señor, arreciando también la guerra en la oración, arreciando también nuestro ataque, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra asuntos espirituales en el aire. Tenemos que arreciar, porque si queremos nosotros obtener la victoria,
Va a estar duro, pero no es imposible. Se puede con Cristo Jesús. El Señor dijo: en este mundo vamos a tener aflicción, pero todos confiad porque yo he vencido al mundo. Si el Señor venció y estamos del lado del Señor, somos más que vencedores en Cristo, porque Él está con nosotros, porque nosotros estamos con Él y vamos a alcanzar la victoria para nosotros y para nuestros hijos. Y nuestros hijos tienen que entender que se determinan hijos de obediencia o se constituyen hijos de desobediencia. Si en el ejemplo que se le da a un hijo agarra como animalito irracional la calle y decide darle la espalda al Señor, hemos peleado la buena batalla y no vamos a obtener ningún juicio de parte del Señor, porque le hemos dado ejemplo visual, ejemplo auditivo, y les hemos dado el ejemplo de la palabra del Señor. Así que démosle duro al diablo, hablemosle a nuestros hijos, oremos por ellos, oremos por nuestros hermanos, que la victoria es nuestra con Cristo Jesús. Puestos de pie.